frecuencia cardíaca de 120, está taquicardia. No se ve bien. El índice de shock nos dice que tenemos que sacar esa fórmula. Por eso ese día de su examen, cada uno va a tener con su calculadora. Esa que usan para pediatría, ¿no? Para sacar fórmulas, todo. Esa la van a traer, nada de teléfono. Y van a sacar esta fórmula. Saquemos el ejemplo que les acabo de dar. 120 la frecuencia cardíaca dividido entre la presión arterial sistólica, que era 90, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? A ver, saquen por favor su calculadora. 1. Bien. Normal de 0,6 a 0,8, ¿de acuerdo? De 0,8 a 1. De 0,8 a 1, shock hipovolémico clase 1, ¿no? De 1,0 a 1,1, clase 2. De 1,1 a 1,5, clase 3. Y de 1,5 a 2, clase 4. Bien, ¿cuándo salió? 1,3, ¿no? Regañado, por ejemplo. Estaría en shock hipovolémico clase 3. Fácil, ¿no? Eso tienen que ponerme en su diagnóstico. Me ponen embarazo ectópico roto, está incompleto. Tienen que ponerme en qué clase de shock está. ¿Bien? Bien. Este es un tema que tienen que saber diagnosticarlo y tratarlo, por lo menos lo básico. Porque mencionamos que, vamos a repetir nuevamente, que yo repito mucho, no sé si se han dado cuenta. Los 3 motivos de consulta más comunes por el cual la mujer va al ginecólogo, habíamos mencionado que era número 1, ya trastornos de la menstruación, sangrado normal o no le viene la regla, bien. Segundo, dolor pélvico es el tercero. El segundo, ¿cuál sería? La leucorrea. La leucorrea sí es número 1, ¿de acuerdo? Bien, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es normal que ustedes, las mujercitas, tengan por lo menos 1 a 2 episodios de leucorrea al año, es algo normal. Vamos a ver el por qué, ¿ya? A veces las mujeres van con miedo, ¿no? Con vergüenza, con timidez, al ginecólogo o al médico. No, a veces no le van, ¿no? Van a la farmacia a comprarse los medicamentos, etc. Pero tienen que saber que es algo muy común que las mujeres van a desarrollar por lo menos 1 o 2 episodios al año, ¿de acuerdo? Bien, para eso lo vamos a hacer práctico. Vamos a tomar el punto de referencia a esta estructura que es el cuellito del útero, ¿no? Todo lo que está arriba del cuellito son infecciones ginecológicas altas y todo lo que está abajo baja, ¿de acuerdo? Pasa. Bien, acá de entrada quiero que ustedes aprendan esto, ¿no? Sabemos que es leucorrea, ¿no? Leucorrea es flujo abdominal abundante, ¿no es cierto? Bien. Doctor, doctora, tengo secreción blanquecina grisácea. ¿Qué más, señora? Cuando usted ve esa secreción, mancha su ropa interior, su bombacha, le decimos, no, sí, doctor, sí, doctora. ¿Tiene un olorcito? Sí, es un olor desagradable, ¿no? Es un olor fuertecito. Nosotros nos acercamos y tiene un olorcito, más o menos la literatura nos dice, y sí tiene razón, de pescadito o atún, ¿no? ¿En qué pensamos? ¿Algo más, señora? Señorita, no doctor, solo tengo ese flujo, no me pica, no me duele, no me hace nada. ¿En qué voy a pensar? Número 1, en esta bacteria, en una infección bacterial. Que el diagnóstico sería una vaginosis bacterial, que es generada por el complejo gamma. Más adelante vamos a ver cuáles son los organismos del complejo gamma. Número 1. Número 2, si la paciente me dice, doctor, tengo una secreción blanquecina, como leche cortada, como yogur, ¿qué más, señora? Me pica bastante, doctor, me pica, me arde, ¿no? Es incómodo, se quiere rascar ahí cuando está delante de su familia, delante del trabajo, es muy incómodo. Pienso en una cándida, ¿no? Cándida. Bien, doctor, la secreción es amarilla, verduzca y tiene un olorcito también fuerte, dice la paciente. Y nosotros la vemos, inspeccionamos la secreción, vemos que salen estas burbujitas, ¿no? Burbujeas. ¿En qué voy a pensar? Trichomona, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice la literatura? Que más del 50%, casi el 60% de los casos, las infecciones ginecológicas son generadas por gérmenes que viven en la flora vaginal. ¿Qué quiere decir? Que son infecciones endógenas, ¿de acuerdo? Endógenas, más de la mitad de los casos.
Y un 30-40% son exógenas, que son las que vienen del exterior, como por ejemplo esta de acá, la tricomoniasis, que uno la llega a transmitir por contacto directo, ¿no? Por relación sexual. Esta sí se considera una ITS, y aquí sí que hay que darle tratamiento no solo a la paciente, sino a su pareja, ¿no es cierto? Bien, eso de entrada quiero que sepan para que vayamos viendo más adelante, ¿no? Blanquecina grisácea, olor a pescadito, vaginosis bacteriana. Leche cortada como yogur que está pegado a las paredes de la vagina, así en el cuello uterino, y le pica bastante, honguito, ¿no? Amarillo verduzco y con olor fuerte también, burbujea, trichomonas, son las 3 más comunes. Bien, eso es lo que está abajo del cuellito, ¿no? Son infecciones que afectan la región cérvico-vaginal, del orificio cervical externo hacia toda la vagina, que ahí encontramos este epitelio, mencionamos, ¿no? El epitelio estratificado. ¿Qué células vamos a encontrar ahí? En el óseo y en la vagina. Muy bien, células escamosas generan estos microorganismos, se proliferan y generan esta infección en este epitelio principalmente, ¿no? Solo en estos epitelios. Bien, nos vamos más arriba. En el OSI se puede ir más arriba la infección en el endometrio, en las trompitas, en el ovario, ¿no? Que es un epitelio columnar. El OSI, ¿qué células encontramos? Mencionamos. Muy bien, glandulares, también llamadas cilíndricas, ¿no? Bien, ¿qué gérmenes generan infección en este tipo de epitelio? Número 1 está de acá, que ya la conocemos cuando vimos Bartolinitis, ¿no? Clamidia, número 1, y número 2, gonorrea. Número 3, los molicutes, que es muy raro, ¿no? Como el micoplasma o el ureoplasma, ¿no? Muy raro. Estas son las más comunes, ¿no? Bien. Acá si hay una infección en la vulva, está infectada, está inflamada. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué signo sería cuando está inflamada la vulva? Infección infectada la vulva, inflamada. Una vulvitis, ¿no? Vulvitis, cuando está la vulva, ¿no? La vagina está inflamada, infectada. Vaginitis. La infección sigue, avanza por vía ascendente al cuello uterino, lo va a inflamar, como vemos acá. Una cervicitis. La infección sigue, la paciente no va al médico, va a la farmacéutica, se aguanta, etcétera, no está medicada, va a infectar a la matriz, primero esta capa que está acá, ¿no? Que es el endometrio. Va a infectarla, va a generar una endometritis. No es endometritis. Endometritis, fácil. Ginecología es fácil, no nos complicamos. Avanza la infección más a la segunda capa, miometrio. ¿Qué va a hacer? Miometritis, ¿no? O metritis también. Después perimetritis, luego las trompas, como ven acá está inflamada. Salpingitis, aquí incluso está formando un absceso, ¿no? Un absceso. Se inflama, se infecta el ovario, se va a llamar oforitis, ¿no? Oforitis, ¿no? Bien, oforitis. La infección, si no se medica, no se trata, avanza, y no se puede choquear la paciente, ¿no? Si la infección avanza. Bien. Acá lo más importante es esto de acá. Vamos a hablar de la flora vaginal. Aproximadamente tenemos 10 microorganismos en la vagina. Saben que las floras apofíticas son los gérmenes que viven en el sistema, en el tejido, ¿no es cierto? Hay en la cavidad oral, cavidad digestiva, cavidad anal, la vaginal no es la excepción. El doctor Doderley las empezó a estudiar desde el siglo XVIII y encontró varios microorganismos como ven acá, cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, hasta encontró unos honguitos que la mujer tiene en la vagina, es normal que tenga estos microorganismos. Para que la paciente nos entienda, es normal que tenga bichitos en la vagina, señora, le pueden decir, ¿no? Bien, ¿qué más nos dice el doctor Doderley? Que encontró, ¿dónde está? Los lactobacilos, acá, que va a recibir el nombre gracias al doctor que lo descubrió, ¿no? Los bacilos de Doderley. El 90% está compuesto de la vaginita por este tipo de bacterias, ¿no? Y este es el que evita que estas bacterias generen infecciones ginecológicas, porque como ustedes ven,
La E. coli puede generar una infección, es la más común en la vía urinaria, ¿no es cierto? Puede generar una infección. Estas otras bacterias también hay Clostridium, lo vimos algo de aborto, ¿no es cierto? Pueden generar otro tipo de microorganismos. Pero ¿quién es el que mantiene así estable que estos microorganismos se proliferen y generen una infección? Los lactobacilos, ¿de acuerdo? Como doctor, ¿cuáles son sus mecanismos de regulación? Que es pregunta de examen. Número 1, mantiene el pH de la vagina ácido. Ustedes, si se dan cuenta, la vagina es caliente, ¿no? Por eso es ácido, ¿no? ¿Cómo se convierte en ácido, no? Nosotros consumimos alimentos, se metaboliza, se transforma en glucógeno, va y ¿qué hace el lactobacilo con el glucógeno? Para ser más específico, es la glucosa 6-fosfato, dice la literatura. Lo agarra esa glucosa y lo va a transformar en ácido láctico y ácido láctico, ¿no? Y lo va así a poner el medio interno de la vagina en un pH ácido. ¿De cuánto es? Menor a 4.5, ¿no? Estos gérmenes no pueden proliferarse si la vagina está con ese pH, ¿no? Ese es un factor, un mecanismo de regulación. ¿Qué más libera los lactobacilos? Peróxido de hidrógeno. También evita que estos microorganismos se vuelvan patológicos, ¿no? Bacteriocina y inmunoglobulina A, también es otro tipo de mecanismo, ¿no? Bien, es normal que la mujer tenga secrecioncita, un flujito en la vagina. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces mancha su ropa interior con un flujito blanquecino, a veces mancha, ¿no es cierto? Y eso es más común cuando hay un desorden hormonal. O más o menos decirlo cuando están ovulando, porque cuando están ovulando mencionamos que se dispara el pico de estrógeno, ¿no es cierto? Y puede ser que en ese periodo, cuando estén hiperestimuladas hormonalmente, liberen un poquito más el moco cervical, la secreción, y manchen la ropa interior, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de un flujo vaginal normal? Que sea blanquecino claro y que aquí la literatura nos dice que no tenga olor, pero siempre el flujito de la mujer tiene una cierta característica de olor. Va a depender mucho de la actividad que la paciente realice. Por ejemplo, si la mujer el día de ayer o hace 2 días tuvo relaciones sexuales, va a venir a la consulta y va a haber un olorcito de líquido seminal que tiene un olor más o menos a... ¿El líquido seminal a qué tiene un olorcito? Hipoclorito de eso. ¿Ah? Hipoclorito. Hipoclorito de eso, ¿qué es qué? Lavandina, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, si la paciente tuvo, yo me doy cuenta con solo letra y le consulto, no todos los días han sido bien. Si la paciente hace 2 días también se le pasó su regla, puede hacer un poquito de olor a la sangrecita, que es un olor más o menos a hierro, muy raro, ¿no? Eso tiene que practicarlo ya con el olfato, más o menos uno se da cuenta. Siempre la mujer tiene un olorcito en su flujo normal. Eso es lo importante que quiero que ustedes se requieren, ¿no? Bien, si lo estudiamos, su pH es ácido y siempre sus polimorfos nucleares son menores a 10 por K. Son características de un flujo normal, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué la mujer va a tener infecciones endógenas? ¿Por qué va a tener un cuadro de leucorrea? Vamos a ver acá. Número 1 dice líquido seminal. El líquido seminal contiene alguna que otra proteína, como el zinc y la fructosa, ¿no? Pero ¿qué es lo importante acá del líquido seminal? Que tiene un pH ácido o alcalino. Alcalino. ¿Y qué va a hacer cuando entre en contacto con un pH ácido? Lo va a llegar a desestabilizar, ¿no es cierto? Lo va a llevar a un desequilibrio, ¿no es cierto? Bien. Y ahí va a crecer estos tipos de microorganismos que estamos viendo, ¿no? Número 2. La paciente usa tampones en su regla. La paciente se va a cuidar con este método de barrera que es el diafragma cervical. La paciente va a usar pesario. ¿A quiénes le tocó exponer prolapso uterino? ¿Se acuerdan? Prolapso uterino o distopía. ¿Nadie? No saben su tema. Nadie, se cuidaron. Por ahí, aquí igual hay un grupo, creo que falta, ¿no? Todos tienen grupo de exposición para el próximo examen. ¿Todos tienen grupo de exposición? ¿Sí? Porque me entregaron su lista y hay unos 5 o 6 estudiantes que están sin grupo, por
por si acaso. Si no expone, tiene 0, ¿no? Bien. Acá voy a hablar un poquito de los pesarios. Esta es la vaginita, ¿no? La vagina de la mujer, en la vulva. Prolapso uterino, ¿qué quiere decir? Que el útero está hacia afuera. No es normal que la matriz, que el útero de la mujer esté hacia afuera, un bulto vaginal, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta mujer, si va a caminar, las piernas la van a rozar, van a generar lesiones ulcerativas, ¿no es cierto? Eso puede llevar a que sangre de la paciente, ¿no? Y lo lógico que hay que hacer con esta paciente de 50, 60 años con su matriz hacia afuera. ¿Hay qué? Ya bien, doctora, usted la colocó, pero al mes otra vez se me salió. Doctora, otra vez se me salió. ¿Qué hacemos? Lo lógico, ¿qué piensa que vamos a hacer con esta bolita? Si le molesta, lógicamente. Imagínense ustedes caminar con un bulto en la vagina ahí todos los días. Sí, Es cirugía. incómodo, ¿no? Quirúrgica. ¿Sería qué? Cirugía. Estiparlo, ¿no es cierto? Sacarlo. Una histerectomía vaginal, ¿no es cierto? Bienísimo. Pero ¿qué pasa? Esa mujer tiene 60 años, es hipertensa, diabética, portadora de marcapaso, ¿no? Va a la valora al cardiólogo, al anestesiólogo, no pasa el riesgo quirúrgico, no es una cantidad, ¿no? Porque se va a morir en quirófano, ¿no? ¿Qué va a hacer con ese bulto? Le incomoda a la paciente, ¿no? Pero no se puede operar, ¿no? Por X motivo. Usamos esto, ¿no? El pesario, que es un dispositivo de silicona que tiene forma de una donita, una dona, círculo, que es de silicona, ¿no? Viene por número, que lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos a prolapso. Se posiciona, como dijo su compañera, en su posición pélvica como tiene que estar, y ahí acomodamos el pesario, ahí lo sostiene, ahí lo mantiene. Y lógicamente este pesario hay que cambiarlo de manera periódica, ¿no? Para evitar que haya infecciones adentro, ¿no? Bien. Nos dice dos teorías de por qué la paciente que usa tampón, diafragma o pesario puede tener infecciones ginecológicas. La principal es el barrido mecánico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estamos hablando del pesario, le pusimos, ¿no? El pesario está ahí adentro. Ya pasó un mes, la paciente tiene que sacarlo para lavarlo, ¿no? Tiene que hacerlo, si no se va a infectar o se va a incrustar ahí, ¿no? La región cervicovaginal. ¿Qué va a pasar cuando yo lo retire? Voy a llevar un poco de tejido, ¿no? En este caso, esto de acá, un poquito de los pocos lactobacilos que le quedan a esa paciente menopáusica, ¿no? Los pocos lactobacilos, entonces, es un factor de riesgo por ese mecanismo de que estos otros microorganismos proliferen y generen una infección ginecológica, ¿de acuerdo? Bien. Dispositivo intrauterino. ¿Lo vieron en la clase práctica cómo se coloca un DIU? Como el doctor Mamuri les explicó algo, ¿no? Por lo menos. Bien. Vieron que quedan unos hilitos, ¿no? Unos hilitos en el cuello, que eso después nosotros con una pinza lo sacamos cuando pase sus 5 o 7 años, ¿no? Bien. Esos hilitos irritan el cuellito. Aquí están los hilitos, por ejemplo, ¿no? Irritan el cuellito de la mujer ocasionalmente y genera una inflamación. Y la inflamación es un medio de rico para que haya estas infecciones ginecológicas, ¿no? Es por eso que la mujer, cuando porta un dispositivo intrauterino, hay que hacerle sus controles periódicos, ¿no? Bien. Espermicina, ¿no? Principalmente tiene un componente que no recuerdo el nombre ahorita, pero eso hace que también altere el pH de la mujer, baje los lactobacilos y se proliferen estos microorganismos, ¿no? Bien. Acá, el uso de antibióticos de manera prolongada. Acá puede ser dos ejemplos, le voy a dar, una culpa de la paciente y uno culpa médica, que quiero que ustedes no cometan como algunos médicos cometen esta parte, ¿no? Uno, voy a dar ejemplo de una paciente. ¿Qué pasa cuando una mujer o cualquier paciente o nosotros mismos nos enfermamos, amanecemos con fiebre, con malestar en general? ¿Qué hacemos? Número uno. Nos automedicamos. Antes de eso, ¿qué hacemos los hombres? Nos aguantamos, ¿no? Primero nos aguantamos, ya no pasa el malestar, nos automedicamos, vamos a la farmacia, ¿no es cierto? Bien, la paciente en este caso, pongamos ejemplo que fue a la farmacia o la vecina le dijo, ¿sabes qué? Para tu malestar, para tu tos, tomate una amoxicilina más ácido clavulânico, que eso le hizo bien a mi niño, a su tos, ¿no? Va a usar un antibiótico de amplio espectro. Puede ser que el paciente mejore
Si tenía neumonía o una faringitis reumatoidea la va a curar, ¿no es cierto? Y en sí. Pero ¿qué va a hacer también este antibiótico del efecto? Va a llegar a matar los lactobacilos, ¿no? Y puede tener futuramente una infección ginecológica, ¿no? Esto estoy dando ejemplo con un cuadro respiratorio, puede ser digestivo o otro tipo de infección, ¿no? Bien, otro ejemplo acá. Mi paciente viene con flujo vaginal, ¿no? Con flujo vaginal. Y ustedes no saben qué tipo de microorganismo lo está generando, ¿no es cierto? Y aquí ustedes conocen que existen estos tipos de drogas que están libremente en el mercado. Y son buenos, no son buenos. Pero aquí vean, por ejemplo, este que se llama Poligin. ¿Qué contiene? Veámoslos acá. Gentamicina. Gentamicina, ¿qué es la gentamicina? Un antibiótico, ¿no es cierto? Bien, la nistatina. Muy bien. Y el metronidazol. Y antibacteriano también, ¿no? Bienísimo, ¿no? Bien, la paciente viene con un flujo vaginal, ¿no? ¿Y qué es lo que a veces cometen errores los médicos generales o incluso las farmacéuticas? Porque tienen varios de estos medicamentos en su farmacia, ¿no? O bien, o el médico general le visitaron a los visitadores y le entregaron varios de estos medicamentos. ¿Qué es lo que piensa uno? Viene con flujo la paciente, yo le doy estos tipos de antimicrobianos y le voy a chuntar, piensa, ¿no? Su inocencia. Le voy a chuntar. Si es, por ejemplo, una vaginosis bacteriana, la va a matar, ¿no es cierto? Acá. Si es una cándida, la va a matar también la nistatina, ¿no es cierto? Bien. Puede ser que la paciente en el tiempo que la medique, 7 o 10 días, esté asintomática, la curemos, ¿no es cierto? Pero pongamos el ejemplo que la paciente vino con este cuadro de acá, con el honguito, con cándida. Le dimos acá todo esto, con la nistatina, ¿será que matamos la cándida? Antifúngico. Podría ser, ¿no es cierto? Bien, la paciente en ese tiempo va a estar asintomática, no va a tener leucorrea, flujo, ¿no? Bien, pero va a pasar los 7-10 días de tratamiento. ¿Qué va a pasar con estos otros antimicrobianos? Muy bien, ¿va a matar qué? Las defensas de la flora vaginal. ¿Y qué va a pasar cuando ya esta paciente termine su tratamiento, sus 7 o 10 días, sin sus defensas en la vagina? Va a reaparecer y va a reaparecer y reaparece. Incluso puede venir ya mixta, ¿no? Porque aquí no solo hay cándida, ¿no? Aquí dicen, ¿no? Hay otros tipos, puede venir aquí mixto, ¿no es cierto? Y ese es el problema que generalmente nosotros ginecólogos vemos, ¿no? Por la vaginitis recurrente, porque está mal medicada la paciente, ¿no? Le dan estos tipos de medicamentos, se curan por 7 días, claro que sí, pero posteriormente matan su flora y reaparecen y reaparecen y reaparecen, ¿no? Esa es otra causa de por qué la paciente tiene estos cuadros de infección, ¿no? Bien, ¿qué más dice acá? El estrógeno también nos dice que facilita la reabsorción de la glucosa 6-fosfato, pero en periodos de hiperestimulación puede alterar este ciclo, ¿no? Principalmente, ¿a qué microorganismo le encanta la glucosa? Bacteria. ¿A cuál creen? La paciente diabética siempre va a venir al año con 1 o 2 cuadros de vulvovaginitis. ¿Por qué, Ger? ¿Bacteria, parásito o hongo? ¿Por qué creen? La paciente le dieron metformina o insulina y no toma, no se medica, porque fulanito le dijo que es malo, que le va a dejar ciega o le va a dañar el riñón. Por eso lo dejó su medicamento. Va a haber vulvovaginitis, ¿por qué? Por cándida, bien. Acá. Es por eso que los picos de hiperestimulación estrogénica igual generan, además de alteraciones en el ciclo menstrual, periodos de infecciones por cándida, ¿de acuerdo? Bien, la menstruación y en el puerperio. La menstruación, ¿qué pasa? Ustedes cuando sangran, ¿qué es lo que eliminan? Ya que llevan un ciclo menstrual. ¿Qué eliminan por la vaginita cuando está menstruando?
¿Qué es lo que elimina? Células descamadas. ¿Qué célula? ¿Qué era lo que se descamaba del día 14, del día 1 al día 5? Se proliferaba, se mantenía y luego se descamaba, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué era lo que se descamaba? El endometrio funcional o basal. El funcional, cada mes descaman el endometrio funcional, ¿no? Y para que se pueda expulsar, mencionamos que el cuellito se dilata un poquito. ¿Para qué? Ustedes lo pueden eliminar en ese periodo de 2 o 5 días que les dura su regla, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué pasa en el puerperio? Aún no llevaron puerperio obstetricia, ¿no? Bien, en el puerperio es normal que posteriormente a las 2 semanas o al mes sigue sangrando. Y ese sangradito que elimina en el puerperio. El puerperio es el periodo postparto, ¿de acuerdo? Es normal que posteriormente a que la madre tenga su bebito, ya sea por parto normal o parto cesárea, esté sangrando. Y ese sangrado se llama loquio, ¿no? Cuando va a sangrar, igual por un mecanismo de barrido, se puede llevar ciertos lactobacilos, ¿no? Y sin lactobacilos también es otro factor de riesgo, ¿no? Bien. ¿Hay cierta cantidad de leucoperia que tiene que ir por día? La cantidad no es tan relevante, más que todo es la característica del flujo y los síntomas que suele venir acompañados, ¿no? Pero generalmente no suele manchar, no suele rebalsar en sí la ropa interior o las toallas íntimas, los moldes como se llaman. Son raros los casos. Más que todo, si rebalsa, uno ya piensa en una infección bacteriana, que lo vamos a ver más adelante. Puede ser una clamidia o una gonorrea. Bien. Vámonos ahora a las infecciones ginetológicas vaginales, célico-vaginales. El 90% ya dijimos que pensamos en la vaginosis, hongos y trichomonas, ¿no? Otras causas son estas de acá, que son más raras, pero también hay que tomarlo en cuenta. Bien. Todo esto ya lo hemos hablado. Si hay un desequilibrio entre los lactobacilos y el medio interno de la flora, se va a proliferar. En este caso hablamos de una vaginosis bacteriana. ¿Cuál va a ser este complejo gamma? Acá está el desequilibrio que mencionamos, ¿no? La G va a ser de la Gardnerella vaginalis, la A, la anaerobios, la M, micoplasma y la otra M de los mobiluncos, ¿de acuerdo? Todos estos se van a llegar a proliferar de manera excesiva y van a generar principalmente ese flujito, esa leucorrea, blanquecina grisácea fétida con olor a pescado o sardina, que vamos a ver el por qué tiene ese olorcito, ¿no? Es más común cuando la paciente está sexualmente activa, ¿no? Sexualmente activa, ¿no? No nos olvidemos que esta no se caracteriza como una ITS, no es una ITS, ¿no? Bien, ¿por qué en las relaciones sexuales tiene la paciente no usa métodos de barrera? Va a tener siempre, independientemente si usa el coito interrumpido, siempre queda líquido seminal en la vagina o en el cuello uterino. Líquido seminal va a ser un pH ácido, un pH alcalino, y ese es un factor de riesgo, ¿no es cierto? También por el barrido mecánico al momento de la penetración, ¿no? Bien, estrógeno ya lo mencionamos, tanto como en el embarazo, o si mi paciente toma una píldora anticonceptiva rica en estrógeno también. Los duchas vaginales están contraindicados, ¿de acuerdo? Si la paciente quiere mantener hacia su zona vaginal, lo que se recomienda es que se asee con agüita simplemente, o si tiene un jabón íntimo, solo por fuera de la vagina, nada de por dentro. Si metemos algo adentro, vamos a alterar el pH de la vagina, nos llevamos los lactobacilos y así es un factor para que tengan más infecciones, ¿no? Bien. Esto es más común en las niñitas, ¿no? Cuando empiezan a limpiarse solitas, cuando van al baño, ¿no? Cuando se limpian de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Del ano hacia la vagina puede llevarse ciertos microorganismos del ano hacia la vagina y generar infección. Bien, aquí está la clínica que ya mencionamos, secreción blanquecina grisácea, ¿no? Y fétida. Es muy raro que la vaginosis bacteriana nos genere estos síntomas, pero suele estar en una que otra paciente presente, ¿no?
Además, que de todo esto, ¿qué es lo más común que nos puede decir la paciente? Doctor, después de que termina mi menstruación, viene un olorcito fuerte. Puede ser vaginosis bacteriana. O doctor, mi pareja me dijo, o yo mismo sentí que cuando terminamos de tener relaciones sexuales viene un olor fuertecito, ¿no? Pensamos en una vaginosis bacteriana, ¿no? Bien, las características del pH es ácido. La prueba de aminas va a ser positivo, que vamos a explicar enseguida cuál es esa prueba. Y si hacemos un microscopio, vamos a ver las células azules, que son estas de acá, ¿no? En el microscopio. Bien, ¿en qué consiste la prueba de aminas? Acá. Recolectamos la muestra de la secreción, lo colocamos en un portaobjeto y añadimos unas 2 o 3 gotitas de esto de acá, que es el hidróxido de potasio. Unas 2 o 3 gotitas de aquí en el portaobjeto con la toma de muestra, y se va a liberar estas aminas, que también es pregunta de examen, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las 3 aminas que libera la Ganadella vaginalis, que le da el olor característico a pescado? Número 1, 2 y número 3. Son las 3 aminas que liberan, es por eso la característica del olorcito. Pero la cannabina hace parte de la decomposición también, ¿no? ¿Cómo se adquiere? ¿Perdón? ¿Cómo sé? Porque la cadaverina y la putrescina son bacterias que están en la decomposición. Claro, forma parte, todo esto, lo que vimos, igual la Ganadella vaginalis igual forma parte de la flora saprophyta, pero cuando este entra en contacto con el hidróxido de potasio, libera mucho más esta sustancia. Y al liberarse en ese medio, el olor aumenta bastante. Y decimos, cuando el olor es abundante, es muy fuerte, decimos que esta test de amina salió positivo, ¿no? Ponemos las 2 o 3 gotitas ahí y el olor es más fuerte, entonces decimos que la prueba salió positiva porque se liberan estas aminas. Solo la vaginosis bacteriana que va a liberar esto. Exacto, la vaginosis, la trichomonas no tiene olor, sí, pero no libera la amina. Bien. ¿Qué puede generar la vaginosis bacteriana también? Un parto prematuro por la liberación de fosfolipasa, ¿no? Libera prostaglandinas, el cuello puede dilatar y puede tener un trabajo de parto. EPIS también, que lo vamos a ver más adelante. Infecciones en los 2 procedimientos también están presentes, ¿no? Infecciones urinarias recurrentes. Bien, tratamiento que hacemos con la paciente que ya está diagnosticada con una vaginosis bacteriana. Le damos ya sea metronidazol o clindamicina, generalmente metronidazol. Podemos darle vía oral o también en óvulo, ¿no? En óvulo. ¿Cuál es mejor darle en óvulo o cremas vaginales? ¿Qué creen ustedes que es mejor? Según los últimos estudios que se han realizado. ¿Óvulos o cremas vaginales? ¿Alguno ya ha usado crema vaginal? ¿La han visto alguna vez cuando se compraron la cremita? Viene con un dispositivo adentro, como una jeringuita, que tiene que introducir a la vagina y disparar, ¿no? Apretar eso, toda la vagina. Pero se ha visto aquí, por ejemplo, este es el cuello, este es el cuello uterino, o esta es la vagina. Se ha demostrado que la jeringa, a veces por la misma paciente o por el mismo tamaño del dispositivo, cuando impregnamos la crema vaginal, no suele abarcar toda la vagina, ¿no? Eso es lo malo, la desventaja de las cremas vaginales, ¿no? A diferencia del óvulo, ¿cómo nosotros le indicamos a la paciente que se administre el óvulo? Lo ideal es que cuando que se lo administre a la paciente y posteriormente esté inactiva, que esté quietita. Por eso le indicamos a la paciente que se lo administre muy bien, antes de dormir en las noches. ¿Cómo le indicamos a la paciente, no? Señorita, antes de dormir, lávese bien la manito, agarre su ovulito en su cama, se echa, abre un poquito las piernitas y se introduce lo más adentro que pueda, ¿no? Lo más adentro que pueda, y posteriormente que se duerma, ¿no? Antes de eso, si gusta, puede ir a comer, a orinar, hacer sus necesidades, etcétera, cosa que después esté quietita, planchadita, ¿no? Porque si se para, camina, puede ser que el óvulo
¿no? Se desplaza, ¿no es cierto? Bien. Posteriormente, ¿qué va a pasar si nosotros aquí ponemos el óvulo en este pH ácido? ¿Qué no va a hacer el óvulo? Se va a disolver, ¿no? Explotar, derretir, etc., ¿no? Y ahí va a abarcar todo hasta la región cervical. Hace su mecanismo de acción aquí más completo. Y ocasionalmente, hasta incluso puede escurrir afuera de la vulva, ¿no? Puede manchar un poquito y la paciente puede pensar que la infección está avanzando, ¿no? Que es esa secreción de la infección. Pero no es más que el óvulo que se está derritiendo, ¿no es cierto? Eso es importante explicar a la paciente, ¿no? A veces se asusta, ve eso y se va y se lava y se lo retira, ¿no? No. Informarle que en la mañana si se despierta con un poquito de secrecióncita fluido, no es más que el óvulo, o si optó por crema, que a veces se disuelve y se escurre, sale por la vulva o vagina, ¿no? Bien. Que al día siguiente cuando se despierte, se hace, se duche, por encimita se puede enjuagar con la agüita, con su manito o con un pañito, ¿no? Que se le pega solo por fuera, nada de estar introduciendo por dentro, ¿no? Por afuera si gusta con su manito o con un pañito, ¿no? Más nada por 7 a 10 noches, ¿no? Entonces ya sabemos que número 1 lo que tenemos que usar primero son los óvulos, ¿no? Los óvulos. Si tenemos de predisposición, los óvulos. Si no, ni modo, ¿no? Tabletitas igual podemos dar vía oral, que este es el esquema, ¿no? Bien, vamos a la segunda, que es la más molesta para la paciente, ¿no? Y es el que más le llega al ginecólogo porque es muy recurrente, reaparece, ¿no? Bien, el honguito, ¿no? Candidiasis, hay varios tipos como vemos acá. Este es el más común, álbica. El más recurrente, cuando la vulvovaginitis por cándida aparece, reaparece, pensamos en esta otra. La garbata, la otra la tropicales y a veces, muy raro que aparezca esta, la Crusei, que generalmente son resistentes a todos los antimicóticos que ustedes conocen, ¿no? Es por eso que estas son las que más común se presentan en la vulvovaginitis recurrente, ¿no? Hay que saber diferenciar que cuando nosotros pedimos un estudio como un cultivo de secreción vaginal, nos puede ser que nos llegue o en la orina, ¿no? En la misma orina a veces llega contaminada y nos reporta esto de acá, IFA o blastoporos, y eso por lógica nosotros sabemos que es la presencia de honguitos, ¿no es cierto? De hongos, ¿no? Pero ahora les pregunto, yo creo que ya saben, ¿no es cierto? ¿Es normal que tengamos honguitos, que la mujer tenga honguito en la vagina? Es normal, ¿no es cierto? Porque forma parte de eso, flora saprofítica, ¿no es cierto? Bien, aquí va a depender mucho de la interpretación del médico, ¿no? Mucho más si la paciente viene con IFAs o poros positivos y está sintomática. Aquí la sintomatología va a ser importante para ver si yo le doy terapia a la paciente o no, ¿no? Bien. Todas las mujeres tienen el honguito, ¿no es cierto? Hay mujeres que pueden generar de 1 a 2 episodios y hay otras que pueden generar más, ¿no? Bien. El embarazo ya mencionamos por el tema estrogénico, ¿no? Por el tema estrogénico. Y también el uso de terapias de reemplazo hormonal. Las gorditas igual, ¿no? Mencionamos que en el tejido adiposo tiene un tipo de estrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de estrógeno es? Por un punto, a ver, piensen en ello. Siempre les pregunto el tipo de estrógeno, ¿no? Hay 3 tipos de estrógeno. El E1, ¿cuál es? El E2 y el E3. ¿Cuál es el E1? ¿En dónde se produce? En la grasita. Principalmente, ¿no es cierto? Entonces, si mi paciente es gordita igual, es un factor de riesgo para que me tenga infecciones, ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Pacientes diabéticas, aquí es importante, la paciente vino con una cándida, ustedes hicieron su cultivo, salió cándida álbica, le dieron óvulos, tratamiento en óvulos, en crema, vía oral, curó, al mes o a los 2 meses vuelve con lo mismo y vuelve con lo mismo. Hay que descartar que mi paciente no sea diabética, hay que pedirle una glicemia, ¿no? Una glicemia, porque ¿qué pasa si mi paciente es diabética, está con su azúcar de 300, por ejemplo, 300? Y está lógicamente con un cuadro ginecológico,
con honguito. Le damos el mejor óvulo, la curamos, pero la paciente no hace nada con sus 300 del diseño. ¿Será que vamos a curar de manera definitiva esa infección? Nunca, no hay que tratar la causa de por qué está con una infección, ¿no es cierto? Bien. Ya vimos por qué el uso de antibióticos, ¿no es cierto? El sistema inmune bajo, ya sea por enfermedades como VIH o enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? O el uso de fármacos como corticoides, o tal vez la paciente tiene un problema neoplásico y está recibiendo quimio o radio, ¿no? Acá igual importante, ¿no? La literatura nos dice prendas o ropas ajustadas también es un factor de riesgo, más que todo ropas que sean de este material, ¿no? Las ropas interiores que sean de licra, ¿no? Ese material hace que pues, uno transpire más, ¿no? A diferencia de que lo que sea de algodón, no es cierto? Se recomienda siempre por eso ropa interior de algodón y no de que tenga esta composición, ¿no? Bien, síntomas, ¿qué va a tener la paciente? Leche cortada, ¿no? Como yogur pegado en las paredes de la vagina o en el cuello. Y esas hifas van a generar prurito intenso. ¿Qué va a pasar a la paciente si tiene secreción y le pica bastante? Le pica bastante. ¿Qué va a hacer la mujer, la paciente? A nosotros nos pica un poquito, ¿qué hacemos? Vamos a rascarnos, ¿no es cierto? ¿Y será que la mujer va a hacer lo mismo ahí, con el ojito abajo? Es el picor fuerte. Se va a rascar. ¿Qué pasa cuando nos rascamos? Nos vamos a hacer lesiones, ¿no? En la piel, ¿no? Y es lo que a veces podemos ver cuando la revisamos a la paciente, a veces vemos estas lesiones en el dispositivo, ¿no es cierto? Bien. La paciente nos va a referir, doctor, doctora, me pica bastante, doctor, doctora, me duele bastante cuando me siento, incluso yo manejo moto, etcétera, o cuando voy en el auto manejando, me siento, me duele, no puedo estar sentada, vulvodinia, ¿no es cierto? Doctor, cuando tengo relaciones sexuales, como le pica a la paciente, se rascó, va a estar eritematoso, incluso inflamado. ¿Qué va a pasar al momento de la penetración? ¿Qué va a ser el dolor? Dispareunia, ¿no es cierto? Se va a rascar la paciente en la vagina, en la vulva. Entre el introito vaginal y el clítoris encontramos el meato uretral. Al rascarse lo va a irritar, lo va a inflamar y cuando pase la orina calientita por ahí, va a generar esto de acá, ¿no? Disuria, ¿no? Ya sabemos por qué mi paciente tiene todas estas molestias, ¿no? Bien. ¿Cómo la vamos a clasificar? Como esporádica o recurrente. Las primarias son idiopáticas y las secundarias cuando es esporádica, ¿qué quiere decir? Cuando tiene de 1 a 2 episodios al año. Por el embarazo, por el factor estrogénico, es normal que la paciente curse con un cuadro de leucorrea en el embarazo, ¿no? Y por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Bien. Cuando es recurrente, ¿por qué la paciente tiene cada mes, cada 2 meses, 3 meses, repite la secreción? Sus defensas están bajas, entonces hay que mejorar aquí los hábitos de alimentación, ¿no? Paciente está con una glucosa muy elevada, disparada, ¿no? Una diabetes descompensada, ¿no? Con uso de hormonas también. En el cultivo podemos ver IFA en los poros, ¿no es cierto? Y ahí confirmamos el diagnóstico con el cultivo, ¿no? Que se llama este nombre, ¿no? Saburado, ¿no? Bien, tratamiento, ¿qué vamos a hacer con un honguito? Los imidazoles, ¿no es cierto? Todo esto de acá que conocen. Podemos darle, ¿no? La preferencia yo siempre les aconsejo que se aprenda porque son muchos nombres, ¿no? Igual para la vaginosis bacteriana, para la gonorrea, etc. Son muchos antibióticos que tienen que memorizarse. Yo les aconsejo que se memorice un óvulo. Porque el óvulo, por ejemplo, fluconazol, le podemos dar vía oral a una paciente en edad reproductiva tranquilamente, de manera libre. Pero ¿qué pasa si está embarazada? ¿Le podemos dar? Primer trimestre de embarazo, 8 semanas. No. ¿Óvulo le podemos dar? Sí, ¿no es cierto? Sí. Por eso memorícense mejor un óvulo. Yo les pregunto si saben tratamiento, pónganme ahí presentación de un óvulo. El que más usamos, más sensible es el clotrimazol, que viene de 100 miligramos por 7 a 10 noches, ¿no?
noche. Ya sabemos por qué en las noches, ¿no? Si la paciente trabaja de noche, pues cuando vuelva del trabajo al día siguiente, en la mañana o en la tarde, que se lo ponga, ¿no? A veces pacientes que trabajan en la noche, pues no. La cosa es que esté planchadita, que no se mueva posteriormente, ¿no? Cuando es esporádico podemos darle, ¿no? Tratamiento en óvulo o en crema, ¿no? Va a depender mucho de los síntomas y de los episodios que tenga. Si es recurrente, vamos a pensar en los otros tipos de cándida, que ya vimos que la álgica no es la única, ¿no? Y ahí el tratamiento no es solo por días, a veces ocasiona que sea por meses, porque es muy recurrente y hay su resistencia y tenemos que darle otro tipo de medicamentos, como el ácido fólico. Y esto se prepara, esto uno lo maneja más como especialista, ¿no? Pero es bueno que ustedes lo conozcan, ¿no? Si es recurrente, ya tuvo 2 episodios o 3 episodios, podemos dar incluso todo esto a la paciente, tanto como óvulo, para la vagina, está la vulva también inflamada, una cremita y también de manera sistémica, como una cápsula, ¿no? Como el fluconazol. Podemos darle si es recurrente, ¿no? Bien. Trichomona va a generar una endocervicitis, una inflamación en el cuello y en la vagina. Vamos a hablarlo rápido porque no hay tiempo. Esta sí es por transmisión sexual, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es la trichomona? Es un parásito, ¿no? Aquí están los parásitos. Bien, ¿qué va a generar cuando está en la vagina? Generalmente en el hombre nosotros lo tenemos en la uretra y en la mayoría generalmente es asintomático. Y en uno que otro hombre genera síndrome uretral como la disuria, ¿no? ¿Qué pasa en la mujer que le va a generar? La leucorrea, que como vemos acá es blanquecina, amarillenta, verduca y burbujera, ¿no? Bien. Y va a estar fétido. Y si nosotros le ponemos el espéculo, vemos el cuellito, podemos ver estas lesiones en el cuello uterino, que recibe el nombre de este signo. Signo de cuello en fresa o en frutilla, ¿no? Porque tiene forma de una frutilla, ¿no es cierto? Bien. Professor, seria mal intencionada do comportamento médico se al momento del exame o não está fétido e hacemos careta? Hacemos cultivo. No, careta. Por el olor fétido. Ah, claro. Uno ya se va acostumbrando. Y tal vez usted si su primera vez va y lo huele, pues obviamente, ¿no? Va a ser ahí su carita. Incluso uno con otro va a tener tancadas, porque es un olor fuerte, ¿no? Claro. Tratamiento, ¿no? Tiene que ser en pareja. ¿Qué le vamos a dar? Igual que la vaginosis bacteriana. Metronidazol de 500 cada noche por 7 a 10 noches, ¿no? Si tiene su pareja, que se tome 4 tabletas, dosis única, suficiente, ¿no? Suficiente. Todo lo que vimos aquí está resumido, ¿no? Aquí está resumido. Aquí vemos la característica nuevamente de la secreción, del flujo. Ya, vámonos acá ahora más arriba, va a generar una infección en el cuello uterino, que se va a llamar número 1, lo va a generar este microorganismo. ¿Ya? Número 2, la gonorrea. Secreción mucopurulenta. ¿Qué quiere decir eso? Va a eliminar pus, ¿no? Pus. Va a generar dolor, lógicamente, acá en el cuello uterino, dispareunia, vulvodinia, irrita la uretra, síndrome uretral, disuria, etc., ¿no? Pero lo que le caracteriza es la secreción purulenta, tanto como la clamidia y la gonorrea. Vámonos directo al tratamiento, para no hacerlo más largo. El cultivo, porque es igual pregunta de examen, ¿no? Para clamidia, para gonorrea, el de Martín, ¿no? Ahí vamos a ver los focos, ¿no? Bien. Tratamiento. ¿Qué vamos a darle para la gonorrea? Concentración de 250 o 500 en la nalguita, dosis única, ¿no? O también podemos darle ciprofloxacina de 500, 1 gramo, dosis
única también. Para la clamidia, la doxi cada 12 horas por 7 a 14 días podemos darla, ¿no? Si es resistente o si está embarazada, la eritromicina de 500 cada 6 horas por 7 a 14 días si está embarazada, ¿no? Acá si está embarazada no le puedo dar cipro para la gonorrea, ¿no? Hay pacientes con una bartolinitis a veces que está embarazada y es que hay que medicarla, ¿no es cierto? Si está con una gonorrea no le puedo dar cipro, le puedo dar ceftriaxona, ¿no? Acá si está embarazada para la clamidia no le puedo dar doxiciclina, le voy a dar eritromicina, ¿no? Con la ácido también. Obviamente la gonorrea y la clamidia es una ITS que tienen que dar tratamiento también son parejas, ¿no? Bien. Si esta infección cervicitis avanza, puede generar lo que vemos acá, una inflamación de la trompa que recibe el nombre de salpingitis, que es una EPI. ¿Qué quiere decir EPI? Infección. ¿EPI qué quiere decir EPI? Acá está. Enfermedad inflamatoria. Bien. ¿Qué va a pasar si esta paciente tiene una EPI en ambas trompas? ¿Será que se puede embarazar? Si tienen una trompa, tal vez el esperma pasó, pero ya no va a poder salir y se implantan las trompas, puede generar un embarazo ectópico. Bien, vamos a resumir lo que es EPI en este cuadrito. Lo demás acá está desglosado. ¿Por qué la paciente va a tener dolor pélvico localizado en la fosa ilíaca? Que es una EPI, ¿no? O también antiguamente llamado dolor abdominal bajo, ¿no? Antecedente de que la paciente haya tenido relaciones sexuales sin un método de barrera, ¿no? Que haya tenido una cervicitis, una endometritis, ¿no? Previamente. O que se haya realizado un procedimiento invasivo como una cesárea, un legrado, un ameo, o que se haya colocado un dispositivo intrauterino. Si se pone la paciente hace un mes o 2 meses y tiene un cuadro de EPI, yo voy a sospechar de este tipo de arteria, que es la actinomyces israelí, que la causa por el uso de dispositivo intrauterino, ¿no? Bien. Acá están los factores de riesgo, ¿no? Historia sexual. Obviamente sexual en la edad sexualmente activa más común, ¿no? Que es de los 15, 18 a los 30 años. Síntomas. ¿Cómo yo llego al diagnóstico de la paciente? Los criterios de Hager, que les voy a preguntar en su examen también, ¿no? Bien, ¿en qué consisten los criterios de Hager? Un criterio mayor más 2 criterios menores. O me es suficiente con solo 2 criterios mayores. Yo confirmo que mi paciente tiene una EPI y tengo que darle tratamiento previo al estadio en que se encuentra. Bien, ¿qué nos dicen los criterios mayores? Dolor abdominal bajo, ¿no? Fosa ilíaca derecha. Cuando yo le hago tacto vaginal y toco el cuellito uterino, está inflamado todo esto, ¿no? Todo el cuello. Puede irritar el cuellito, mi paciente también va a tener dolor cuando hago presión en el cuello uterino. A veces la infección avanza y la inflamación es muy intensa. ¿Qué pasa si la infección avanza? ¿Qué se puede formar acá? Si la bacteria aquí se prolifera. ¿Qué puede generar acá? Lo que vimos en la bartolina, ¿no? Primero inicia con una bartolinitis, luego puede llegar a generar un absceso. Lo mismo puede generar acá. Y si hay un absceso, se puede incluso llegar a palpar, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, lógicamente, ¿no? Antecedente sexual reciente sin método de barrera y una ecografía que nos muestre que las trompas estén inflamadas, porque las trompas de falopio, ¿cuál contienen de grosor?